Muchas gracias, de vuelta. Como les dije al principio, soy Eduardo Amadeo, director de la escuela. Estamos en el tercer encuentro del tema de derechos humanos. Empezamos con Claudio Abruj, nuestro ex secretario de Derechos Humanos, que nos dio un panorama sobre nuestra perspectiva, nuestra mirada y también de lo mucho que hemos hecho desde el PRO en el marco de los derechos humanos. Fue para mí un gran descubrimiento, porque, bueno, digo, yo no es un tema que me ocupo especialmente, aprender cuánto hicimos, y el objetivo de ese momento fue para todos nosotros que aprendiéramos a mirar. O sea, alrededor nuestro muchas veces negaciones de derechos humanos, y que no forman parte de nuestra preocupación cotidiana. Y por lo tanto fue una muy interesante introducción. Luego seguimos con Miguel Wiñaski, quien puso mucho énfasis en la violación de los derechos humanos en lo que llama la Argentina feudal. Hay toda una parte de nuestra Argentina que son verdaderos feudos desde hace décadas, donde la violación de los derechos humanos cotidiana es una realidad, y escuchamos algunas historias francamente preocupantes acerca de lo que pasa en Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero, La Rioja, etc. Y hoy tenemos el enorme placer y orgullo, y estamos muy agradecidos de tener con nosotros a Alfredo Vítolo. Alfredo tiene una carrera académica brillante, se recibió de abogado cum laude en la Universidad de Buenos Aires, es máster de Harvard, bueno, fue diplomado de honor de la UBA, y se ha dedicado muy intensamente a la tarea docente. Recién le preguntaba, bueno, es profesor regular de Constitucional y Derechos Humanos y Garantía en la UBA, pero después me empezó a facultades en las alguna tarea, con lo cual es una vocación donde además ha sido muy activo en el marco de la capacitación y el trabajo activo en temas de derechos humanos. Así que hoy, yo le decía hoy a Alfredo que, bueno, queremos aprender cómo es la relación entre el derecho y la defensa concreta de los derechos humanos, las herramientas que tenemos, etcétera, porque nuestro objetivo es que ustedes puedan, a ver, los que tienen capacidades institucionales se enriquezcan con Alfredo, y los que no estén más alertas y puedan trabajar y puedan actuar en este campo tan importante de nuestra vida comunitaria, como es el tema de los derechos humanos. Así que la metodología es que, bueno, Alfredo va a hablar y después vamos a ir haciendo preguntas, yo las voy a recoger, y además, como hacemos siempre, en la columna del chat vamos a poner nuestros contactos. Esta charla va a estar grabada y subida a YouTube. Acá los tienen el Instagram, el Facebook, el Twitter, etcétera, para que ustedes puedan conectarse con nosotros y grabar. A ver. Así que nos dediques este tiempo, y sin duda va a ser muy, muy importante. Así que todo tuyo. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien en sus distintos lugares. Antes de empezar, les quiero contar una novedad en función de lo que acaba de contar Eduardo, que hace minutos nada más, la Corte Suprema acaba de comunicar una sentencia ordenándole a la provincia de Formosa que deje ingresar a las personas que están varadas en la frontera provincial. Así que ya seguramente estará en todos los diarios en un ratito. Son más de 20 páginas de sentencia, no la leí, me la acaban de mandar, leí el copete nada más y la parte decisoria, pero es una buena noticia en ese sentido, de que las instituciones cada tanto sirven, ¿no? Esto es importante. Bueno, gracias Eduardo por la invitación a participar a la Escuela de Dirigentes del PRO. Cuando me invitaron a participar,
y habiendo escuchado la charla de Abruj, la primera no pude escuchar la de Wiñaski, me empecé a pensar cómo encarar esta charla. ¿Por qué? Porque decía el filósofo Ortega y Gasset, que es uno y no dos, como decía uno rindiendo un examen, los filósofos famosos Ortega y Gasset. No, bueno, Ortega y Gasset decía que el hombre es uno y sus circunstancias. Y yo estoy acá, creo, más por mis circunstancias que por mí. Porque yo vengo de familia política, de familia con mucha militancia política. Para que se den una idea, mi bisabuelo fue intendente en Junín de Mendoza entre 1904 y 1920 y pico. Mis dos abuelos fueron diputados nacionales, uno terminó siendo embajador en Estados Unidos y el otro ministro del Interior. Mi padre integró el Consejo de Operación de la Democracia, integró el Consejo de la Magistratura, fue asesor de Alfonsín, y yo no me dediqué a la política. Me encanta la política, pero no me dediqué a la política. Y no me dediqué a la política por mis circunstancias, pero seguramente tuve un pequeño paso político por el MID allá en el 83, cuando tenía 20 años. Un MID heterogéneo, para que se den una idea, la juventud del MID de 1983 estaba liderada por un referente muy importante del PRO hoy, Humberto Schiavone, pero la segunda era Mercedes Marcó del Pont. Para que se den una idea, el marco de lo que era el MID en 1983. Y ustedes dicen, ¿por qué termino en los derechos humanos? Yo que soy abogado, me dedico al derecho empresarial, siempre me pegó el bichito por la cosa pública y lo encaré en el marco de la enseñanza del derecho constitucional. Pero digo de vuelta que uno asume sus circunstancias, porque seguramente a mí me marcaron mucho algunos hitos de la vida política argentina que me pegaron por distintas razones muy de cerca. Me pegó muy de cerca el secuestro de Aramburu, porque Aramburu vivía a una cuadra de mi casa y enfrente de mi colegio. Y yo tenía 8 años y entré al colegio el día siguiente que lo secuestraron con cordón policial y las cámaras de televisión. Y tenía 8 años nada más. Yo iba caminando de mi casa al colegio. Y eso me marcó, me dejó muy, muy impactado. Y me impactó más cuando tenía 14 años, allá por septiembre del 76. Yo tenía 14 años y era un chico curioso, que me dedicaba, como era bastante buen alumno, tenía suerte que el colegio me dejaba salir en horario de clase e ir a las embajadas a pedir material para dar clases, después dar clases de geografía y de historia. Pero entre el material que me daban, por supuesto, como yo iba a todas las embajadas, la embajada de la Unión Soviética, la embajada de Yugoslavia, me daba una cantidad de material que era bajada de línea política, era muy interesante. Y yo lo tenía en casa, pero una noche, en septiembre del 76, yo había ido con unos amigos, me había dejado mi padre, todavía los chicos no andábamos solos a los 14 años en la ciudad de Buenos Aires, me habían dejado mis padres en el Luna Park para ir a ver un partido de tenis que jugaba Guillermo Vilas. Y cuando salgo en lugar de mi padre buscándome, había un tío mío. Y ese tío mío me dijo, mira, vengo yo porque tu papá vinieron unos señores preguntando por él y se lo llevaron. Y dije, la puta, 14 años. Por suerte no desapareció. Siempre mi madre supo dónde estaba. Nunca tuvo juicio, nunca tuvo proceso. Solamente había sido abogado de empresarios que se habían mandado macanas, pero no eran terroristas y tampoco justificaba tenerlos. Y eso me golpeó mucho. Me marcó mucho
Navidad, ese mismo día estuvo 80 días detenido. Me golpeó mucho en el 79, cuando estaba en quinto año, y vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, y en esa mezcolanza del Mundial Juvenil de Fútbol de Japón, y que éramos derechos humanos, había que gritarle a la Comisión Interamericana. Y todo eso seguramente, lo pienso hoy, no lo estuve pensando estos días cuando tenía que preparar la charla, digo, seguramente me han marcado mucho. De hecho, me estoy acordando de ellos, y entonces eso es importante para... Pero, claro, yo no canalicé mi actividad en la actividad política pura, salvo en el 83, como les digo, cuando se abrió la actividad política un poquito en el MIT, y me dediqué al derecho constitucional, a dar derecho constitucional como... Pero yo era un bicho raro, ¿por qué? Porque mis amigos sociales me consideraban casi un marxista. Y mis amigos de la academia me consideraban un conservador de derecha. Digo, acá hay algo raro, acá realmente hay algo raro en mi formación. Pero bueno, había que convivir con eso. Y yo dediqué mucho tiempo a enseñar derecho constitucional, institucionalidad, tratar de generar conciencia de la importancia de la República. Y una noche, cuando había vuelto de mi maestría en los Estados Unidos, me encuentro con un profesor que había sido uno de los que me había insistido a que fuera a estudiar a Estados Unidos, que me dice, me acaban de nombrar titular en una cátedra de derechos humanos en la UBA y necesito gente para que dé derechos humanos. Yo no cursé derechos humanos. En mi época nos enseñaba derechos humanos en la facultad. Y le digo, bueno, mirá, pero yo no sé nada de derechos humanos. Bueno, pero yo necesito un profesor que venga a dar clase. No sé si entendés cómo es el tema. Y obviamente me sumé. De esto hace 31 años. Esto fue en agosto del año 89. Y en agosto de ese año empecé a dar clases de derechos humanos y a aprender junto con los alumnos de derechos humanos. En una Argentina en donde, como bien decía Claudio Abruj hace 2 semanas, el concepto de derechos humanos es un concepto absolutamente parcializado e ideologizado. Este es el primer punto que yo quiero resaltar de lo que dijo Claudio Abruj hace 15 días. Porque seguramente si nosotros nos paramos en la calle y preguntamos a la gente qué son los derechos humanos o en qué con el concepto de derechos humanos, nos van a remitir directamente a la Argentina de los 70 y a los juicios de las juntas y a los juicios actualmente. Y la realidad es que eso, por muy fuerte que nos pegue a todos nosotros, es una parte de los derechos humanos. No son todos los derechos humanos. Lamentablemente, la política y la academia también se han visto muy fuertemente influenciados por esta idea ideologizada de los derechos humanos, con el agravante de que cuando se salió de esa imagen por alguna razón, siempre fue por conveniencia política. Y con una mirada, como decía Bruch también, de asistencialismo, en esa lógica de, mirá qué bueno que soy que te doy el alimento, que te doy la vivienda. Y es preocupante esa visión tan sesgada de los derechos humanos. Y seguí durante mucho tiempo dando clases. Mi vínculo con los derechos humanos era meramente académico. Leía, estudiaba, enseñaba. Pero cero involucramiento concreto y real. Cuando se produce el cambio de gobierno, en el 2015, un amigo me sugiere, yo tenía ganas de participar, tenía ganas de hacer algo concretamente.
Y yo tenía dos posibilidades para trabajar asistiendo. Una era en lo que me dedico profesionalmente, que es esencialmente al derecho corporativo, al derecho de empresas. Y la otra era el área de derechos humanos, que es la que me divierte realmente, tengo que ser franco. Y aprovechando un contacto, conocí a Brian Shapira, a quien no conocía, lo conocí a Claudio Abruj, a quien no conocía, y se produjo eso que dicen los americanos, meeting of the minds, y me invitaron a sumarme al equipo de la Secretaría de Derechos Humanos en diciembre del 2015. No nos conocíamos, no nos conocíamos. Fue una apuesta de ellos hacia mí y tengo que reconocer que estoy tremendamente agradecido a los dos por la confianza que me tuvieron, porque, insisto, no me conocían. Y empezaron 4 años llenos de satisfacciones personales, de satisfacciones profesionales en el ámbito de los derechos humanos y de tremendos desafíos. Para que se imaginen, simplemente el primer problema que tuvimos fue la extradición a Chile de Apablaza Guerra, una persona que está con estatus de refugiado en Argentina, acusado de haber asesinado a un senador chileno. Milagro Sala. Inmediatamente tuvimos el caso Maldonado. Junto con esto tuvimos infinidad de problemas. Y un día me dijeron, tenés que ir a Ginebra a defender la posición del Estado en el informe que se presenta cada 4 años al Consejo, al Comité de Derechos Humanos. Y ahí partimos con Abruj, con Shapira, con gente de Cancillería, a hacer una especie de rendir examen, que es un tema muy, muy divertido y muy fuerte. Pero en esos 4 años tomé conciencia de un tema, que los derechos humanos, insisto, tienen todo el ámbito de los diarios, de la televisión, del derecho internacional, de Ginebra, de Costa Rica, de todo el sistema, pero los derechos humanos comienzan en cada pequeña comunidad. En cada pequeña comunidad. Porque cada vez que algo llegaba a Costa Rica, que llegaba, o sea, a la Corte Interamericana, que llegaba a la Comisión Interamericana en Washington, o que llegaba al sistema internacional en Ginebra, si uno hacía el camino, desandaba el camino, se encontraba con un problema que ocurría en un pequeño pueblo, en un paraje, en una ciudad, y que tenía que ver con la falta de vivienda, la pobreza, la desnutrición, la enfermedad, porque esos son los derechos humanos. Esos son los derechos humanos. Lo demás es, como ahora está de moda, zaraza. Sí, es muy lindo, es espectacular, pero el problema comienza en la otra punta. Cuando no nos preocupamos por la víctima, cuando no miramos al chico desnutrido, cuando invisibilizamos al diferente. Hay una viñeta de Mafalda, ahora que murió Quino, todos tenemos que recordar, pero yo quiero compartirla con ustedes porque esta viñeta marca de alguna manera la postura que tenemos muchos de nosotros frente a los problemas que tienen que ver con los derechos humanos. Fíjense, ¿se ve entera? No, a ver, ¿ahí la ven entera o no? ¿La pueden ver? Dice, la postura de Susanita, ¿no? Dice, ¿podemos observar? No, hay que indignarnos y decir qué barbaridad. Y en realidad la viñeta termina, vamos a achicarla un poquito porque no se puede ver el final, lamentablemente. A ver, acá está, ahí está. Decí vos también qué barbaridad,
Así nos despreocupamos del asunto y podemos ir a jugar en paz. Esta es la postura de la invisibilización de los problemas de las violaciones a los derechos humanos. ¡Qué barbaridad! Decimos qué barbaridad y ya listo, zafamos del problema. No tenemos un real involucramiento. Siempre es el problema del otro. Lamentablemente uno camina por la calle, especialmente uno lo puede ver en la ciudad de Buenos Aires, y es triste, y encuentra gente durmiendo en la calle. No encuentra solamente personas grandes durmiendo en la calle, que uno podría decir, bueno, son en esa estigmatización que tenemos, ¿no? Son drogadictos, quieren plata para comprar cerveza o para comprar droga, pero vemos niños durmiendo en la calle hoy. Esos no están ahí porque les gusta estar en la calle. Pero ¿cuántas veces los invisibilizamos? ¿Cuántas veces no miramos esa lógica? ¿No? ¿Y cuántas veces tenemos una visión asistencialista? Sí, meto la mano en la billetera, saco 30, 40, 50, 100 pesos y hasta sin mirar a la persona le doy esa limosna y sigo caminando. Y creo que cumplí. Y yo insisto, y esto es derechos humanos. Los derechos humanos no son solamente la visión de mirar lo que pasó en la década de 70 en Argentina. Hoy tenemos problemas de desigualdad estructural enorme. Tenemos problemas de integración, tenemos problemas de hambre, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de vulnerabilidad, que por supuesto que redundan en violencia, tenemos problemas de falta de vivienda, y tenemos que atacar esa posición desde una visión integral, nunca desde una visión asistencialista. El otro día yo me horrorizaba cuando miraba las respuestas que se daban a las tomas de terrenos, que no tienen ningún tipo de justificación. Pero la respuesta siempre es desde el asistencialismo. Te doy y me olvido. Ya cumplí, olvídate. Acá es un problema de involucramiento y que, insisto, cada uno de nosotros en cada ámbito tiene la posibilidad de hacer algo. Porque si cada uno nos involucramos, aunque más no sea un poquito, vamos a lograr que los derechos humanos sean una realidad. Porque no alcanza a exigirle al Estado todo. Pero tiene que ver con, ahí, sí, a ver, lo que dice Guillermo es tal cual. En lo primero, la educación. No estamos educando. O sea, como hoy leía en el diario, tenemos esa actividad esencial, los casinos, y tenemos los chicos que hace 200 días que no van a clase. En donde, gracias a Dios, mis hijos, me queda uno solo en edad escolar, pudieron continuar con la actividad. ¿Por qué? Porque tenemos computadora, porque el colegio es un colegio que tiene la posibilidad de seguir trabajando. Pero ¿cuántos chicos han quedado realmente desconectados? Y nos estamos preocupando por esos chicos, no por el hoy, por el mañana. El año perdido no se recupera. No se recupera. Y no hemos sido creativos para presentar alternativas que nos permitieran ponernos el problema adelante. Seguimos discutiendo los derechos humanos en socialismo, en clave de grieta, en clave de uso político. Lo mismo con las comunidades aborígenes. ¿Por qué? Porque las comunidades aborígenes, que son una realidad, no enorme, pero son una realidad, han tomado una posición, en muchas de ellas, no todas, ni mucho menos, que no cumple con la lógica del sistema. ¿Por qué? Porque estas comunidades no dejan de ser argentinas. Tienen peculiaridades, tienen particularidades especiales, pero son pueblos aborígenes argentinos. No son territorios dentro del territorio estatal. Y la utilización política de las comunidades indígenas ha sido tremenda en nuestro país. Tremenda. Lo hemos visto
entre otras cosas con el caso Maldonado o con las tomas de Villa Mascardi. Yo lamento, Villa Mascardi a mí me encanta, mi colegio tenía, no sé si la sigue teniendo, unas cabañas del Mascardi sobre el Mascardi, camino al Tronador, entrando por el camino que está tomado. Y el otro día me preguntaba, digo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo hemos llegado a esta utilización? ¿Y cómo hemos llegado? Es muy sencillo, porque hemos llegado a utilización política, porque como nos conviene políticamente, no miramos el problema en la dimensión real que tiene, que es que esas comunidades muchas veces son pobres, y les hemos dado un nivel de empoderamiento por no salir a plantear los derechos humanos en una visión global. En una visión, insisto, que requiere el trabajo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que llegar a Ginebra a presentar el informe, ese informe, ¿saben cómo se prepara? Ese informe se prepara con la información que brinda cada provincia, y cada provincia lo debería preparar en función de la información que recibe de todas las bases. Entonces, el punto acá es darnos cuenta que los derechos humanos son una construcción de todos nosotros. No son una construcción del gobierno. No tienen ideología política. En derecho internacional del conflicto armado, lo que se conoce como derecho internacional humanitario, lo inventó hace 150, 170 años un señor de Ginebra que se llamaba Henri Dunant. Henri Dunant se planteó cuenta la historia que fue caminando en lo que quedaba del campo de batalla de Solferino, una batalla tremenda en la guerra de independencia italiana. Dice que se encontró con una cantidad enorme de heridos sin asistencia. Y él dijo, no me importa si son amigos o enemigos, son seres humanos heridos. Ya desaparece la condición de enemigo respecto de quien está fuera de combate. Es un ser humano que requiere atención. Y si aprendemos a mirar al otro en esa visión, y no en la visión de, no, pero este es de otro partido, no, si le doy esto después no me vota, o se lo voy a dar y le voy a poner el sello del gobernador de turno, del feudalismo que estábamos hablando, que hablaba recién Eduardo. De esa manera yo genero la dependencia, genero la relación de que soy yo el que estoy brindando. El trabajo de los derechos humanos es un trabajo que no brilla, no se ve. Vale mucho más un comedor que da de comer a indigentes que un dirigente que se llena la boca hablando de derechos humanos sin hacer nada. Esto es un trabajo de militancia, pero de militancia que no brilla, de militancia que no refulge, militancia que no es remunerada además, porque no voy a sacar más, porque no me importa que me den las gracias porque o que me vengan a traer los hijos para que yo sea padrino de bautismo del chico o lo acompañe. No. Y el trabajo es un trabajo no de dirigentes, es un trabajo de cada uno de los ciudadanos, de darnos cuenta de que el otro no tiene la culpa. Yo vivo en Buenos Aires y digo siempre, yo no tengo la culpa de haber nacido de un lado o del otro de la vía. Y es una realidad. Y esto nos genera una obligación. Una obligación que, insisto, no es, no, mirá cómo hago, mirá cómo estoy, me saco la foto, vengo con las cámaras. No, todos los días, un poquito. Ayudar a estudiar a uno, que no puede. Ayudar en un comedor comunitario, parroquial o de lo que fuere. Ayudar en una tarea comunitaria cualquiera. Voy de voluntario a hacer camas a un hospital. Y si no puedo, pongo algo de plata para poder hacerlo, porque no me da para eso. O dedico un rato comunitario a alguna cosa. Los derechos humanos es un tema de servicio. A ver, la política es servicio.
Si nosotros no miramos la política como servicio, estamos complicados. Si no miramos a la política como servicio, pues si lo que yo quiero es estar acá porque me encanta que me aplaudan, la verdad creo que estamos equivocados porque no estamos buscando el bien común. Estamos buscando el bien individual y ahí perdemos la visión de derechos humanos. A mí me... A ver, los derechos humanos tienen a veces algunas cosas muy graciosas y tienen grandes satisfacciones, grandes frustraciones, pero tiene algunas cosas también que a veces uno cuenta como anécdota que vale la pena. Estábamos en Ginebra, y ustedes lo escucharon a Claudio Bruch cuando habló el otro día de un tema que también lo teníamos bastante incivilizado porque no es tan grande, pero es un problema, que son las comunidades afrodescendientes. Estábamos en Ginebra, estaba sentada a la cabeza de la delegación, que era Bruch y Leandro Despuy, en el estrado principal, y el resto de la delegación estaba sentada en una mesa en el medio con los micrófonos hablando y demás. Y a los costados estaban los miembros del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en un momento pide la palabra uno de los miembros del comité de un país africano y comienza haciendo un enorme elogio a la selección argentina de fútbol. Nosotros decimos, ¿a dónde apuntará con esto? Y después de elogiar largamente a la selección, dice, hay algo que me genera preocupación, dice, porque veo jugar a Argentina y la veo jugar contra Brasil, la veo jugar contra Perú, la veo contra Colombia, dice, y no veo negros en la selección. Y esto para mí está marcando algún patrón de discriminación racial en el acceso al deporte en la Argentina. Y ahí nos miramos y decimos, ¿qué contestamos a esto? Por suerte, Claudio, que conocía muy bien el tema de afrodescendientes, de una clase brillante, pero lo que yo quiero marcar con esto, más allá de la gracia que tenía esto en Ginebra esa tarde, es darnos cuenta que a veces las percepciones que uno tiene de los problemas son distintas de las realidades. Y no nos damos cuenta de que, insisto, con esa poquita cosa que uno puede hacer, puede muchísimo más que cuando nos llenamos la boca. Por supuesto que si tengo la posibilidad de hacer más, tengo que hacer más. Tengo que hacer más. Tengo que estar pensando. A mí me dejó muy mal, y supongo que a ustedes también, porque además, cuando empezó la pandemia y empezamos a tener cierres de comercios, gente que no podía llegar a fin de mes porque no podía pagar los sueldos de los empleados, los pequeños comercios, se pidió un gesto de bajar los sueldos de los funcionarios públicos. Es un gesto, no es un tema que cambie la vida de nadie. Pero el gesto marcaba ser solidario. Y la respuesta fue, yo tengo que hacer cosas muy importantes, discúlpeme, no me puedo bajar el sueldo. Esto fue lo que dijo el presidente de la Nación. Googleenlo, lo van a poder encontrar. ¿Cómo vamos a bajarle el sueldo a esa gente que se está rompiendo el traste? Perdón, ¿y el resto del país que estaba perdiendo el tiempo? O sea, esa falta de solidaridad es una violación de derechos humanos. Esos son los problemas que tenemos hoy. Pero claro, lo escondemos atrás de grandes declamaciones de los diarios, ¿no? Juicio y castigo a los culpables. También habrá que condenarlos, por supuesto, pero ¿es para titular de los diarios? ¿O el problema es el hambre en Tucumán, el 50% de pobreza, el problema de la falta de acceso a la vivienda, el problema de justicia? O sea, seguimos grandes declaraciones de ritmo material. El tema es, inventamos los derechos humanos epopélicos, pero derechos humanos epopélicos para esconder todo un marco en donde nos importa poco y nada. Yo quiero terminar, antes de abrir la charla al debate,
quiero terminar con un tema. Durante muchísimo tiempo, a ver, la corrupción es un delito. Tradicionalmente, la corrupción es vista como un delito contra el Estado. O sea, cuando yo estudiaba en la facultad, me enseñaban que la corrupción era un delito contra el Estado. ¿Por qué? Porque me quedaba con plata que estaba destinada a hacer otras cosas y le sacaba plata del Estado. Esto es un delito grave. Pero ¿qué pasa? Hoy la corrupción es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque la corrupción no es solamente hoy un crimen contra el Estado. No es solamente hoy quedarme con plata de los impuestos de todos los demás que pagamos. ¿Por qué? Porque cuando la Argentina se hace parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos, asume la obligación de generar políticas públicas destinadas a garantizar los derechos humanos sociales, económicos y culturales hasta el máximo de los recursos con los que disponga. Entonces, yo teniendo recursos para disponer en áreas de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, saco esos recursos para metérmelos en mi bolsillo, lo que estoy haciendo es violentando derechos humanos. Porque por cada peso que yo me meto en el bolsillo, es un peso menos para un comedor, es un peso menos para una escuela, es un peso menos para una vivienda. Entonces, yo lo que los invito a ustedes es, cada uno en Tucumán, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Cruz, en Río Negro, en Federación Entre Ríos y todos esos lugares que están, de donde son cada uno de ustedes, a poner en práctica esto. Y en donde el que viene a ayudar, no le pregunto si sos del PRO, si sos kirchnerista, si sos peronista, agarrá la pala y ponete a ayudar. Después veremos de quién sos. Después veremos de quién sos. Porque el reconocimiento llega, si queremos, aún mirándolo desde una visión egoísta, por lo que yo hago, no por lo que yo hablo. Este es el punto. A ver, política es igual a servicio. Si no miramos esto de esta manera, estamos mirando otro canal. Política es igual a servicio. Miremos los políticos históricos argentinos, de distintos partidos políticos. Morían pobres, no morían ricos. ¿Por qué? Porque privilegiaban el servicio. Privilegiaban el servicio, no privilegiaban el llenarse los bolsillos. Cuando nuestros políticos miran su interés personal y no el interés social, aunque lo disfracen de una gran magnanimidad, están en un error. Y por eso es importante que en la formación de dirigentes políticos, que es una actividad tremendamente loable, la actividad política es servicio puro, es de las actividades más puras que existen, porque es poner el día a día al servicio del otro. Y por supuesto que tiene que estar bien remunerada y que tiene que estar bien paga, porque el mercado de la competencia, si no, me lleva a otros ámbitos. Pero si yo me olvido que la política es servicio, me equivoqué. Si es, no, a mí no me llamen, no me compliquen la vida, no me quiero, porque estoy para la foto, pero no para el barro. Y entonces, esto que hablamos, que hoy en día está tan de moda, ¿no? La técnica del pobrismo. Me tengo que vestir mal porque total, porque de esa manera paso porque estoy con ustedes y después me voy. El otro día lo escuchaba a Jorge Fernández Díaz en la radio, en donde él hablaba, ¿no? De que había algunos que la puerta de la casa parecía una casa muy sencilla, entonces cuanto pasaban para adentro era de un lujo y una ostentación increíble. Ojo, no tengo nada en contra del lujo. Si me lo gané en buena ley, perfecto. El problema es cuando el lujo proviene de otras actividades. Y ese es el problema. Y el problema, insisto, no es
tener mucho o tener poco, sino ser solidario, que son dos cosas completamente diferentes. El tema es, a ver, acá está preguntando, dice, si un gobierno lo va a solucionar el problema, le da un plan, un subsidio, sacarse el problema de encima. En parte sí, en parte no, depende. El subsidio en sí mismo no es malo. El subsidio puede servir como una medida de emergencia, porque no tengo alternativa, porque el que se muere no llega, ¿eh? No tengo forma. El problema es ver cómo aplico el subsidio, dónde lo aplico y cuándo lo corto. Porque si yo me acostumbro a vivir del subsidio, creo que tengo derecho al subsidio. Y ahí perdí el problema. A ver, el subsidio es como la droga. La droga bien aplicada cura muchísimas enfermedades. Cura. La droga cura enfermedades, pero mal aplicada mata. El subsidio es esto. Cuando uno dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar porque en realidad, ¿para qué trabajo si tengo 3 planes, 2 cosas? No funciona. Esto nos llama a que el diseño de políticas públicas tiene que ser un diseño que tiene... A ver, ¿por qué? Porque no llego tampoco a salvar a todos si no tomo medidas de emergencia. Tengo que poder ir regulando, manejando ese sistema en donde, sí, te subsidio, pero pará. A ver, Europa lo tiene muy claro. Y todos los sistemas políticos europeos, desde los países nórdicos, Alemania, tienen sistemas de seguro de desempleo, porque al que queda desempleado hay que ayudarlo, evidentemente, pero también hay que ayudarlo a que consiga trabajo. Junto con eso se generan agencias de empleo estatales que ayudan al trabajo. Pero ¿qué pasa? Y acá me meto en un tema que no es de derechos humanos propiamente dicho, sino que impacta directamente, que tiene que ver con los gobiernos provinciales, que como no son responsables, porque no son ellos los que recaudan, sino que reciben el fondo, son menos gobernadores y más pedigüeños, y tampoco tienen ningún incentivo en ser fiscalmente responsables. Por total, le piden la plata al gobierno nacional. Entonces se da una transferencia de recursos en donde yo subsidio el desempleo con el empleo público, pero no genero actividad real. Lo que hago es aumentar la cantidad de empleo público para darle un subsidio a alguien, no para que trabajen. No es porque tenga necesidad de generar ese trabajo. Entonces, ahí tengo un problema adicional. Entonces, fíjense la cantidad de aristas que tiene el problema de los derechos humanos. Que, insisto, terminan en la parte glamorosa, ¿no? En la defensa en los foros internacionales, en Ginebra, eso que parece el mundo de la diplomacia, que es tan interesante, pero en realidad nace todos los días cuando me levanto, cuando veo un chico que no tiene ni para un mate cocido y un poco de pan para comer, que nace cuando veo una familia durmiendo en la calle, que nace cuando veo una mujer embarazada sin asistencia, que nace cuando veo la mujer golpeada, cuando veo el tratamiento discriminatorio al otro porque es de una piel diferente o porque pertenece a una comunidad. Y voy generando resentimientos y voy generando también voy generando un caldo de cultivo para que esos sectores sean cooptados por gente que los va a usar. Porque acá hay voy a decirle una palabra que puede parecer dura, hay trata de personas con la excusa de los derechos humanos. Tenemos trata de personas. Yo a los que viven en la ciudad de Buenos Aires, sugiero que vayan algún día a la Villa 31 y vean cuánto vale una cama en la Villa 31. ¿Cuánto vale un cuarto en la Villa 31? Se sorprenderían. Se sorprenderían, porque eso es trata. Eso es trata. En la Villa 31, en la 1114 y en todo el conurbano bonaerense. Y seguramente cada uno de ustedes en sus provincias deben tener alguna situación que tengan. El otro día vimos en televisión todos nosotros la jura de un intendente municipal que había tenido lugar en diciembre del año anterior,
y eso es precisamente lo que yo hablo del clientelismo político y la mala política. Porque hacer a 10 chicos que le tomen juramento a un intendente, haciéndolo jurar por la memoria eterna de Néstor y la lealtad permanente a Cristina, me parece que estamos en un tema bastante complicado. Los derechos humanos son una lucha de todos los días, chiquitita. Chiquitita significa haciendo lo que tengo que hacer todos los días. Preocupándome por mi pequeña cosa y ayudando en lo que pueda, aunque sea un granito de arena. Yo les conté al principio de la charla, y con esto termino, que yo soy abogado de empresas. Y, ojo, a las empresas les pasa lo mismo, ¿eh? Los grupos, los sectores de responsabilidad social empresaria en las empresas muchas veces se llenan la boca con el asistencialismo, porque de esa manera es más fácil, además porque sacan prensa, ¿no? Porque, bueno, hay otras que no, hay otras que son muy, muy solidarias con esto. Y yo pongo como ejemplo el trabajo que hicieron brillantemente todo un grupo muy grande de empresas y empresarios con el programa Seamos Uno durante esta crisis de la pandemia, en donde las empresas más grandes del país se lanzaron a ayudar a la gente y ustedes ni vieron cuáles son las empresas que estaban metidas en eso. Pero las empresas a veces tienen actividades interesantes y yo era abogado de una empresa petrolera muy grande, no argentina, que tenía como práctica, un abogado externo, y tenía como práctica hacernos simulacros de escenarios de crisis una vez por año. Que se incendiaba un pozo, que estallaba un tanque. Y teníamos un manual, que era un manual gordo así, sobre cómo hacer y cómo actuar. Y claro, cada uno tenía un rol según esa actividad. Yo era el jefe de legales, tenía que, cuando llegaba, me llamaban, me tomaban los tiempos de cuándo llegaba, cuando estaba muy, muy, muy organizado todo el sistema. Yo tenía que llegar y ponerme una campera que decía atrás legales, porque claro, no todo el mundo sabía quién era yo, para poder identificarme y poder asistirme a mí en lo que me estaba pasando. Había otro que era relaciones públicas, otro que era finanzas, otro que era el trabajo con los bomberos, otro que era sanidad. Entonces, cada uno tenía un rol asignado. El primer ejercicio, cuando termina, el resultado fue todos se murieron. O sea, un fracaso total de la emergencia. Y el entrenador nos dice, bueno, no se preocupen, yo ya sabía que esto iba a pasar. Y cuando se hace el análisis de por qué pasó lo que pasó, lo que resultó fue muy sencillo, porque cada uno, en lugar de hacer su trabajo, quería hacer el trabajo del otro. Entonces yo, que estaba haciendo legales y al mismo tiempo estaba con una oreja escuchando lo que hacía el de Relaciones Públicas. Y estaba con otra oreja escuchando lo que hacía el de Finanzas. Y la regla acá es, hagamos lo que cada uno de nosotros tenemos. O sea, ahora, si somos comerciantes, seamos buenos comerciantes. Y ya con eso vamos a empezar a encarar el tema. Si soy educador, educar con amor, con ganas, con fuerza. A mí, yo insisto, yo creo que una de las grandes derrotas de la Argentina es cuando los maestros y las maestras dejaron de ser maestros y maestras para pasar a ser trabajadores de la educación. Es una ofensa a Sarmiento. ¿Por qué? Porque un maestro, una maestra, son educadores, no son trabajadores de la educación, no son obreros. Es un problema vocacional, pero hemos roto la Argentina con eso. La Argentina creció con maestros y maestras, y se muere con los trabajadores de la educación. Los derechos humanos están ahí, en que yo me arremango y sigo para adelante. Y en lo poquito que puedo dar, y si me sobra un poquito de tiempo, doy ese tiempo a la política, ayudar a hacer la ley, ayudar a hacer tal cosa. Porque de esa manera vamos a lograr que los derechos humanos dejen de ser una declamación y pasen a ser una realidad. Este es el punto, no es nada más que eso. Yo soy católico y a los católicos una vez nos decían
acá seguramente ustedes habrán escuchado, le preguntábamos, ¿cómo hay que ser santo? Pues yo voy a laicizar esa regla, pero es lo mismo, hacerlo de todos los días correctamente. Ya con eso vamos a pasar a hacer otra cosa. No tomar la ventajita, no ganar, no buscar dónde le doy vuelta al tema. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, en esa regla tenemos que trabajar todos los días. Insisto, yo no pregunto si soy radical, peronista, comunista, liberal, del pro, macrista o no macrista, porque ahora nos peleamos, ¿no? Soy de tal, soy del otro, soy de cual. A ver, sí, soy de Boca. Habrá gente de River, pero yo no le pregunto si soy de Boca o de River para ver si. O sea, cuando voy a la cancha, sí, uno ahorita por uno, pero terminó el partido y seguimos juntos. Entonces, en ese escenario, es la única forma. Insisto, no hace falta los grandes oropeles de los ministerios, de las relaciones internacionales. Esto es día a día, un poquito cada día, una miguita por día. Decía, a ver, siempre le indican a los filósofos chinos cosas que no sé si le habrá dicho algún día, pero yo voy a hacer mucho menos. Dicen que Johnny Walker, el del whisky, dice, todo empieza por el primer paso. Si no doy el primer paso, nunca voy a arrancar. Entonces está ese es el, muy bueno, Florencia, lo que estás diciendo. Años que no la veo a Florencia pero supongo que es la Florencia que yo conocí hace muchos años, cuyo padre fue mi dentista durante muchísimo tiempo. Así que un recuerdo muy lindo hacia él. Pero bueno, bueno, abrimos ahora a debate, lo que quieran, a disponernos y para charlar. Muchas gracias, Alfredo. Voy a cerrar mi video porque estoy muy inestable, pero quiero hacerte un comentario de tipo general, ¿no? En estos años en la Cámara de Diputados, tema que también dije el día que habló Claudio, ¿no? Algo de lo que más me indignaba era de qué maneras, sutiles o nada sutiles, se planteaba el hecho de que los derechos humanos no son para todos. Los derechos humanos no son absolutos, sino que son relativos. Hay una vieja frase de Perón que es al enemigo ni justicia. Y esa frase tiene muchas derivaciones, ¿no? Yo vi hace poco, solo un comentario personal, yo acompañé muchísimo a Jeffrey Cardoso y a Julio Haro, que son nuestros ahora candidatos al premio Nobel en su trabajo de las Malvinas por la identificación de los cadáveres. Y en un momento en la discusión parlamentaria, un diputado de Mendoza, Carmona, dijo que ellos no acompañaban ese hecho, porque en realidad lo que habían hecho Jeffrey Cardoso era, más que defender los derechos humanos, estar del lado de los ingleses. Fíjate la sofisticación del argumento contra los derechos humanos. Ahora, y lo oímos todo el tiempo, ¿no? El discurso de nuestro embajador ante la OEA justificando la tortura en Venezuela, por ejemplo, es otro caso espantoso de derechos humanos relativos. Digo esto porque hay muchas preguntas que tienen un aroma a la relatividad de los derechos humanos. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos humanos de los guerrilleros en los 70? ¿Cuáles son los derechos humanos de los que violan la ley y toman tierras, ¿no? Hay un par de preguntas respecto de los derechos humanos de quienes reciben subsidios porque no quieren trabajar. Entonces, los que reciben subsidios no quieren trabajar. ¿Tienen derecho humano a recibir el subsidio? Yo sé que hago una intervención dura, digamos, porque me meto en el diálogo, pero me parece que
es un tema que tenemos que aclarar muy, muy fuertemente, ¿no? Bueno, es O que, sea, a ver, ¿por coincido qué con van a ser vos, absolutos los derechos humanos? coincido con vos, pero a ver, tal vez marcarlo en el... Miren, yo en el curso en la facultad, ahora estoy aprovechando la pandemia y que tenemos la posibilidad de recurrir a estas tecnologías modernas, paso siempre en el curso el discurso de apertura del juicio de Nuremberg hecho por el fiscal general de la Corte, del tribunal, que era un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Jackson. Y ese discurso que es brillante, él dice, nosotros, potencias vencedoras, que podríamos llevarnos los puestos a ustedes y matarlos directamente, como ha sido la tradición en toda la historia de las guerras en el mundo, en donde el vencedor se lleva hace lo que quiere con el vencido. Pensemos cuando le cortábamos la cabeza a los vencidos. Dice, vamos vamos a darle el derecho que ustedes tienen, pero que ustedes no le dieron a sus víctimas. El derecho a un juicio justo, a juzgarlos conforme a la ley. Y esto yo creo que toma eso que dice Eduardo. El derecho no es venganza, no es venganza, aunque yo... Por eso el derecho, por eso el juez tiene que ser un tercero, porque yo quiero matar al que mató a mis amigos. Quiero matarlo. Es humano querer matarlo, por supuesto. Por eso digo, yo no puedo ser el juez. Por eso la justicia debe ser independiente. Pero, entonces, en esa lógica, ¿tienen derechos humanos los terroristas? Sí. ¿Tienen derechos humanos los militares? También. ¿En igualdad de condiciones? Sí. Aunque hayan violado los derechos humanos, sí. O sea, el que puso la bomba, ¿tiene derecho a un juicio justo? Sí. Y el que tiró un tipo desde el avión, ¿tiene un juicio justo? También. No es venganza, es justicia. Pero la justicia requiere ser imparcial, mirando los hechos con, con ecuanimidad y resolviendo conforme a derecho. Lo que pasa es que muchas veces usamos, como bien decía Eduardo recién, el problema de los derechos en función de cómo me gusta que pasen las cosas. O sea, me gusta, según si son mis amigos, al enemigo ni justicia, lo dijo Perón, pero no es un invento de Perón. No es un invento de Perón. El principio, lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, estaba basado en una idea, casualmente que es una idea pre-teoría de los derechos humanos. Pre-teoría de los derechos humanos. En donde la regla era, y voy a usar un latinazgo, que es la palabra que se usa en derecho, que es el principio si omnes. Yo te respeto si vos me respetás, pero si vos no me respetás, yo no tengo por qué respetarte. Esa lógica la rompió Henri Dunant en 1859, cuando dijo, una persona desarmada, una persona herida, ya no es más un enemigo, es una persona desarmada, una persona herida, una persona que necesita asistencia. Entonces yo no puedo distinguir en función de su color de piel por la cual pelea. Es más, ni siquiera puedo al terrorista, insisto, yo podrá no gustarme, a ver, el que muere en un campo de batalla defendiendo su bandera, su ideología, es parte de la vida. No estoy de acuerdo, creo que es ilegal, pero ahora, si yo lo tomo prisionero, es un prisionero. No me autoriza a matarlo, a tirarlo de un avión, y tampoco justifica poner una bomba. A ver, a mí me dirán que esto es la doctrina de los dos demonios y que está mal vista. Sí, podrá ser. A ver, pero está mal. Yo tengo una teoría de los dos demonios diferente. El accionar de uno frente al accionar del otro. No justifico ni uno ni otro. Ese es el problema. Esa es mi teoría de los dos demonios. No es justificable ni el accionar del terrorismo en ningún escenario, ni el accionar de los militares que tiraban gente del avión. Entonces, este es el problema. Este es el problema. Entonces, cuando yo me reúno con familiares de militares, les digo, sus derechos humanos tienen que ser respetados como seres humanos. Ahora, si pretenden que yo diga que fueron héroes de la patria porque nos salvaron el tema, los métodos no están de acuerdo, violaron derechos humanos. Y al revés, si me junto con terroristas, le voy a decir lo mismo.
Poner bombas no es solución de nada, viola derechos humanos. Este es el punto. Entonces, el derecho penal del enemigo, lamentablemente, es el que nos lleva a esa lógica de no respeto al otro en su concepto de humanidad. Ese es el concepto. Respetar al otro en su concepto de humanidad. No le pregunto ni el país, ni la ideología. Esto que dijo Eduardo del trabajo con, con la gente de Malvinas es muy interesante porque yo tuve, allá por el 2013, la posibilidad de reunirme con un grupo de veteranos de Malvinas y de familiares de muertos en Malvinas, estoy hablando de 2013, que vinieron con el Comité Internacional de la Cruz Roja, estaban haciendo las primeras gestiones para esto, y me encontré con el mismo argumento que planteaba Eduardo. De hecho, me regalaron, en un momento me regalaron un video que tengo acá sobre ellos, que siempre me acuerdo, que es de los familiares decaídos en las Malvinas, y en donde se planteaba esto, porque había diferencias entre los grupos. Había ese, no, este es el enemigo, ¿cómo me voy a juntar con el enemigo? Con el inglés que ocupó nuestras tierras. Es un ser humano, es un ser humano. A ver, y ese es un cadáver de una persona que falleció en las islas, y el tema es cómo sucedió. Yo les recomiendo, cuando salgamos de la pandemia, una obra de teatro que es maravillosa, que se dio durante todo el año pasado en el Teatro San Martín, casualmente sobre la Guerra de Malvinas, protagonizada por 6 veteranos, 3 argentinos y 3 ingleses. Desde que yo entré, yo soy generación combatiente, yo soy la clase que combatió en Malvinas, no fui a Malvinas de casualidad, hice servicio militar. Desde que entré, empezó hasta que terminó, no pude parar de llorar. Mi mujer me miraba y decía, no entendía qué pasaba. Y casualmente, en esa lógica, el tema estaba en que el otro era un ser humano. O sea, toda la obra de teatro parte de esta idea de que el otro escuchaba la misma música, escuchaban a Queen, escuchaban a Genesis, leían, iban al cine a ver las mismas películas, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. La bandera es una circunstancia. Es una circunstancia. La bandera es una circunstancia. Además, una circunstancia que no elegimos nosotros. No elegimos nacer adentro de este territorio que se llama República Argentina. Que tiene muchas cosas buenas y que todos nos queremos por eso. Y que a veces decimos que no tenemos nada que ver un porteño con un jujeño, o un chaqueño con un tucumano, o un santiagueño con un tucumano para pelearse, ¿no? Pero en definitiva todos nos emocionamos cuando escuchamos el himno o cuando lo vemos jugar a Messi. Pero cuando cruzo la frontera, el que está allá es tan ser humano como yo. Este es el concepto, es tan ser humano como yo. Y tenemos que darnos cuenta de esto. Este es el punto, nada más que eso. Gracias, Alfredo. Guillermo, buscalo Fierro González Villanueva para que haga una pregunta, pero quiero remarcar algo, ¿no? Me encantó esto que vos dijiste de que el trabajo desde abajo llega hasta arriba. Y uno de los objetivos que nosotros tenemos en la escuela es la sensibilización para la movilización, para que nosotros podamos efectivamente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, estar atentos, hacernos escuchar, hacer escuchar el tema de los derechos, de las violaciones de derechos humanos, porque la peor opinión es el silencio en este tema y le deja el campo orégano a aquellos que violan o agreden los derechos humanos, ¿no? Así que quiero recoger este comentario. Vamos a darle la palabra a Fierro González Villanueva, que además da la casualidad que es el director de nuestra escuela en Mendoza, provincia cara a la familia Vítolo. Así que adelante, Fierro. Ahí está. No se te oye, no se te oye. No se te oye. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Hola. Sí. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias. Muy interesante todo.
En realidad son dos preguntas, si puede ser. Una, quería saber tu opinión respecto de la visión esta de los derechos humanos en dos sentidos, ¿no? Una, las políticas, en nuestro país al menos las políticas públicas en general, y sobre todo las que enarbola este gobierno en particular, habla de los derechos en general, de los derechos y de los derechos humanos, que es una bandera que ha captado y que se ha llevado el kirchnerismo, que ha arrebatado el kirchnerismo. Y esas políticas públicas siempre son como de corto plazo. Doy un ejemplo concreto. La política de emisión monetaria que tiene este gobierno es claramente una política que hoy le da dinero a un montón de argentinos, pero que claramente después eso tiene efectos negativos de largo plazo. Y cómo lo que quiero poner en evidencia es el choque o la oposición que hay entre políticas públicas de corto plazo, que supuestamente promueven ciertos derechos humanos, con las políticas públicas de largo plazo, que piensan en las generaciones futuras, en el futuro de nuestra educación, de la educación de todos los argentinos, de la salud de los argentinos, y esta eterna, y esto va más allá del gobierno kirchnerista, de esta eterna contradicción que tenemos los argentinos en esto, de políticas públicas que claramente no son sustentables y piensan en el aquí, ya, ahora y no en 5 días después. Eso por un lado. Y lo otro que te iba a pedir es que nos comentes vos qué te parece o cómo deberíamos en algún punto, porque nosotros somos una escuela de dirigentes, todos militamos acá en el PRO o en Juntos por el Cambio, y nos pasa con el kirchnerismo y este gobierno en particular, que es como que ha banalizado mucho los derechos, no solo los humanos, los derechos en general. Se habla siempre de derechos y no de obligaciones, ni de ciudadanía en general, como implica derechos y obligaciones, y es como que ese discurso se lo han apropiado, como te decía recién, y digamos, ¿cómo hacemos para generar un contradiscurso o cómo hacemos para ir neutralizando esto y que no lo sigan teniendo apropiado como nos pasa? Bueno, a ver, el asistencialismo da votos. Lamentablemente podrá gustarnos más o menos, el asistencialismo da votos. La dádiva política es típica en una herramienta para generar una campaña de votos. Lamentablemente, es parte de la vida. Pero esto de vuelta es un llamado a la responsabilidad de los dirigentes. A la larga, si nosotros estamos esperando que voy a cambiar el mundo y que yo voy a cambiarlo y que mañana el mundo va a despertarse siendo el mundo ideal de Jasmine y Aladdin, nos equivocamos. Esto es construcción todos los días educativa. Y a lo mejor te va a llevar 1, 2, 3 generaciones, no sé. No sé. Pero tenemos que generar que la honestidad paga. Que la honestidad es buena, no que el vivo es el que se lleva todo. Porque el asistencialismo, insisto, ojo, hay momentos en donde no hay otra cosa que darle la plata porque se muere de hambre, ojo, no estoy diciendo que no haya que en algún momento plantearlo. Pero las políticas, yo tengo que plantear escenarios de largo plazo. Tengo que poder separar la gente que está pensando la Argentina de acá a 30 años de la gente que está en la coyuntura. Porque si yo me quedo en la coyuntura no voy a ver nunca, porque voy a estar siempre tapando el incendio. Entonces ahí hay que generar un equilibrio. Mire, en las empresas esto lo tienen muy claro. El grupo de gestión cotidiana de una empresa grande nunca se mezcla con el grupo de planeamiento estratégico. O sea, el grupo de planeamiento estratégico planea la estrategia global de la compañía de largo plazo y el grupo de ejecución está todo el día en el día a día. Esto mismo hay que trasladarlo a la acción estatal. Tenemos que tener gente que esté pensando en la Argentina de 30 años, en la Argentina del 2050. ¿Cómo vemos esa Argentina? ¿Y qué herramientas tenemos que generar y que tenemos que bajar a la política de todos los días para hacer que ese 2050 nos lleve a eso? La educación desde ya. Si no cambiamos el paradigma educativo, insisto,
nos vamos al diablo. Si seguimos enseñando con métodos del siglo XIX y además pauperizando la escuela, donde la escuela se transforma siendo una guardería de chicos que no pueden comer solamente para darles la copa de leche o el almuerzo, estamos confundiendo. Insisto, pensemos la cantidad enorme de maestras sacrificadísimas que en las escuelas rurales hacen kilómetros y kilómetros para enseñar a los alumnos con verdadera vocación. Démosle las herramientas para que puedan educar a esos chicos, a educarlos en un mundo en donde, nos guste o no nos guste, está cambiando. En donde está cambiando. Y si no enseñamos eso, o sea, las políticas públicas tienen que separar lo cotidiano de lo de largo plazo. Ese es el primer punto. Y lo otro es ejemplo. Es ejemplo. Uno. Y no desfallecer. Y no sentirme mal porque sigo perdiendo las elecciones o porque no me comprenden. Uno. Y a lo mejor no llego yo y a lo mejor llega otro. Hay un cuento famoso, ¿no? Dice que hay gente que se pone a... Pues yo tenía una tía abuela mía, mendocina, ella, y abuela de un dirigente del PRO de Mendoza, no voy a citarlo ahora, pero es tía abuela mía. Yo trabajo con él. Yo la conocí siendo ella muy mayor, tenía 90 años, y nos contaba que ella compraba e invertía en títulos a 10 años. Entonces la mirábamos diciendo, ¿cómo? Sí, dice, porque yo todavía tengo cosas para hacer, estoy muy activa, decía. Pero no lo vas a ver. Y a lo mejor yo no, pero mis hijos capaz que lo ven, mis nietos también. El que planta un árbol que demora 50 años en crecer, seguramente no va a sentarse a su sombra, pero lo planta igual. A ver, esto es la política como servicio, insisto, es la política como servicio. Y pensemos en todos los argentinos que pensaron la política como servicio de todos los partidos políticos, porque lo sabían todos los partidos. Hoy en día, lamentablemente, los encontramos con los dedos de una mano. Ese es el problema. Los hay, los hay, pero está en nosotros y cambiar la lógica de que la política es mala palabra, porque la política es espectacular. El debate es sensacional, si el debate lleva a lograr, busco convencerte de que tengo razón. ¿Por qué? Porque quiero llevar adelante esta política y creo que es la mejor para lograr salir adelante. Esa es la política. Lo otro es interés. Si yo lo que estoy haciendo en realidad es avanzar un tema porque tengo a alguien atrás que me pone la plata para que diga esto, estamos en el horno. Pero es un trabajo de todos los días, desde que me levanto hasta que me duermo. De prédica cotidiana, de charlar con cada uno. Hay alguien en el chat decía que nos une algo más que el himno. Es cierto, nos une mucho más que el himno. Yo les voy a contar que los argentinos, no sé por qué razón, dicen que somos soberbios. Dicen que somos tremendamente soberbios y que despreciamos al resto del mundo. Y tienen razón. Yo estudiaba en Estados Unidos y éramos una comunidad bastante heterogénea de personas, fuimos muy amigos durante un año entero, estudiamos juntos y trabajamos juntos, y en un momento determinado teníamos que hacer alguna actividad para mostrar nuestros países, y como los argentinos éramos pocos, éramos 3 nada más, en ese momento estábamos medio... Y el grupo de estudiantes del resto de América Latina, estoy hablando año 88, nos propusieron hacer algo juntos. Nosotros, argentinos, junto con ustedes, manga de sudacas, no dijimos así, por supuesto, ¿no? Pero están totalmente locos. ¿Cómo hacer? Además, ustedes son de novena, ¿qué van a traer? ¿Qué sé yo? Olvídense. No cuenten con nosotros. Pero como buenos argentinos, el día que hicieron la fiesta sudamericana sin argentinos, nos fuimos al cine, los argentinos, porque éramos reaccionarios. Y cuando volvimos dijimos, a ver qué bodrios están mandando estos muchachos latinoamericanos. Estaba buenísima la fiesta, pero buenísima.
habían contratado un grupo de esos que tocan el sikus, el erque, la quena y el charango, que los encuentran en cualquier lugar de Europa o del mundo. Y nos quedamos hasta las 6 de la mañana y nos dimos cuenta de los soberbios que habíamos sido. Y que tenemos mucho en común, y que tenemos mucho en común no solamente con Argentina, sino tenemos mucho en común con el resto de América Latina. También tenemos cosas muy diferentes con el resto de América Latina, ojo, y tenemos cosas que nos vinculan como Europa. ¿Qué es lo que nos hace ser argentinos? Es lo que nos da esa nacionalidad, ese ser nosotros. Pero ese ser nosotros no hace que el que está del otro lado de la frontera no tenga derechos. Y esa es la tensión que se produce, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a la hora y media, que es el tiempo que habitualmente nos fijamos. Tengo una última pregunta, señor Arturo Belone. Su pregunta, por favor. Y creo que con esto ya le vamos poniendo el Yo estoy a moño. disposición. A mí si hay algo que no me molesta es charlar, así que... Hola, Eduardo, Alfredo, buenas tardes. Alfredo, quería hacer un aporte mínimo, o importante si me parece a mí. Creo que el primer derecho humano del cual tenemos que ocuparnos es el derecho a la vida, es el derecho a la vida intrauterina. Es un derecho básico, porque el derecho a la vida intrauterina hace que la persona, desde la concepción, crezca, pueda nacer, y ahí empezaría la segunda etapa de los derechos de los cuales estamos conversando. El derecho humano, los derechos humanos, vos que sos católico, y yo también, tengo toda mi familia materna en Mendoza y he vivido el catolicismo de cerca, es una concepción vieja nuestra del catolicismo y de casi todas las religiones. Lo que pasa es que los derechos humanos han sido ocupados espacios de una actividad política que no la ocupábamos nosotros, que la teníamos, que la sentíamos, que sabemos cuáles son los derechos humanos básicos, pero que una casta política tuvo la viveza semántica y política de ocupar ese espacio. Entonces, no sé si estás de acuerdo con lo de la concepción intrauterina. A ver, son muchos temas, en pocas palabras son muchos temas los que planteaste. En primer lugar, yo creo en la vida desde la concepción, no tanto porque lo disponga la Iglesia, sino lo creo por razones médicas y además lo creo por razones jurídicas. De hecho, me tocó a mí participar en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en una postura de rechazo al proyecto de ley de aborto. De todos modos, tengo claro que en la política hay muchas visiones sobre esto. Yo tengo argumentos jurídicos para sostener por qué jurídicamente no podría legislarse sobre aborto en Argentina. No creo que sea el momento para charlarlo de todos modos. Al que le interese, mañana tengo un Zoom con el diputado Jorge Enríquez del PRO para hablar de eso, y ahí voy a dedicarme plenamente a esa temática, así que el que quiera puede subirse al Zoom de Jorge Enríquez y hablar de esa discusión. Pero no lo tengo en función del catolicismo. A ver, no creo que sea una cuestión del catolicismo el tema de la vida. Sí creo que el problema de la defensa de los derechos humanos no tiene religión. Y no podemos mirarlo desde una concepción religiosa. Creo que tenemos que mirarlo desde una concepción moral. Porque, insisto, yo respeto los derechos humanos más allá de que la persona que esté del otro lado sea atea, sea judía, sea protestante, sea musulmana. No me importa. Yo no le pregunto la religión. Yo tengo dos grandes amigas mías, somos amigos que tenemos 12 años, que no son católicas, y charlo mucho con ellas. Y charlando con ellas decimos, qué suerte que no nos preguntamos cuando nos conocimos de qué religión éramos. Y que nuestros padres no se plantearon, tal vez porque no se les ocurrió, qué sé yo,
preguntarse eso. Porque tal vez ahora no seríamos amigos. Tal vez ahora no hubiéramos formado esa amistad que lleva más de 40 años, formada a partir de los lazos de amistad que no es basado en un problema religioso. Los derechos humanos no son un problema de la religión, es el respeto al otro en tanto ser humano. Lamentablemente, el mundo pagó muy caro las diferencias raciales. Las diferencias raciales. Pagó muy caro el ver al otro estigmatizado por el hecho de ser de otra religión o de otra raza. Nos costó 6 millones de muertos, simplemente por pertenecer a otra religión. Y esto es lo que lamentablemente no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. El genocidio ruandés, que es algo que está mucho más cerca de nosotros en el tiempo, 1994, nos marca esta situación de un modo dramático. Gente que convivía de un día al otro, se mataron entre ellos. 1 millón de muertos en 100 días. 1 millón de muertos en 100 días. El genocidio ruandés, comparado con el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, es mucho más impactante en número por el escaso tiempo en que ocurrió. Pero tuvo que ver precisamente con un problema de ver al otro no como ser humano. Y en esto también tiene que ver con esto de la despersonalización. Cuando deshumanizamos al otro, el otro deja de ser otro para pasar a ser una cucaracha, para pasar a ser una rata, lo cosificamos y de esa manera le perdemos el respeto como ser humano. Y esto es tal vez lo más importante, el respeto al otro, aún a ese otro que me insulta, que me grita, que me desconoce, tengo que respetarlo. Es difícil, por no decir que es dificilísimo, pero lo que no es inhumano. Es al revés, es el gesto máximo de la humanidad. Fantástico, Alfredo, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Bueno, Gabriel Lagomarsino tiene una pregunta. Muchas gracias, Alfredo, por esto último, muy interesante. Ahí está el micrófono. Guillermo. Gracias, Eduardo. Bueno, más que una pregunta, era un comentario propositivo. Si Dios quiere, en el 2021 y en el 2023 volveremos a ocupar cargos de gestión de gobierno. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en Pilar, en una secretaría que tenía a su cargo la Dirección de Derechos Humanos, y usamos una estrategia que dio mucho resultado y que creo que deberíamos replicar, que es no dejar, digamos, que el supuesto progresismo, digamos, se apropie de banderas que no le pertenecen. Entonces, por ejemplo, en Pilar, el 20 de agosto de cada año se conmemora la masacre de Fátima, que era algo que históricamente los kirchneristas iban a Fátima, ponían unas flores. Bueno, cuando yo estuve a cargo de esa secretaría, fuimos nosotros, hicimos reuniones y Nico Ducoté puso una placa en el Palacio Municipal. O sea, tenemos que ocupar justamente el espacio que ellos, digamos, pretenden quitarnos, y como muy bien decía Alfredo, no les pertenece, es más, en absoluto les pertenece, era solamente eso. Así que felicitaciones, Alfredo, te conozco desde que eras chiquito, desde que tu padre integró el gobierno de Arturo Frondizi, así que felicitaciones. Ese era mi abuelo ese. Ah, tu abuelo, pero increíble. Bueno. Era mi abuelo. Así que... ¿Quieres algún comentario, Alfredo, sobre esto? No, a ver, es que creo que es importante. Lamentablemente, a ver, la Argentina, la grieta es real y es muy triste, ¿no? De que la grieta esté de tal manera que todo lo que... A ver, a mí me molestaba mucho el concepto de que nosotros no podíamos hacer defensa de los derechos humanos porque éramos del gobierno de Mauricio Macri o de Cambiemos. No me gusta personalizar a mí los gobiernos, me parece horrible hablar del gobierno de fulano, porque estamos casualmente entrando en una lógica que no me gusta. Pero el concepto Macri basura, vos sos la dictadura. No, yo soy un gobernante democrático que me eligió tanta cantidad de gente y que tengo una función establecida por la Constitución para hacer durante 4 años.
con las cosas buenas y las cosas malas, con los errores y los aciertos, pero tengo legitimación democrática. Tengo que seguir, o sea, esta es la función en la que estoy hoy, y soy tan respetuoso de los derechos humanos como vos. Ni soy antiderechos ni pro derechos. Ahí me dio mucha bronca, mucha bronca. A ver, por un lado me sentí muy emocionado cuando el gobierno de Mauricio Macri, y especialmente tengo un agradecimiento muy especial a 3 personas en el gobierno, que son a Germán Garabano, a Claudia Bruch y a Brian Shapira, ministro de Justicia, secretario de Derechos Humanos y subsecretario de Derechos Humanos, cuando me propusieron para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero porque no me lo esperaba. Me habían consultado, che, ¿te interesaría? Pero me dio mucha bronca cuando mi candidatura fue bajada no por la dinámica del proceso político, porque en definitiva eso es parte de la política, eso es parte de la dinámica del proceso político, a algunos podrá gustarles más o menos, pero cuando las críticas que me hacían a mí eran críticas ideológicas, no eran críticas sobre mi compromiso con los derechos humanos, mi trayectoria académica y profesional, sino que era porque no seguía la línea del pensamiento correcto, entre comillas, en materia de derechos humanos. Porque ni siquiera me dieron la oportunidad de debatirlo. Este es el problema. Y eso es lo que me dolió. Eso me dolió. Pero esto marca esa grieta en la que estamos los argentinos, en donde no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo en la Argentina que tenemos en una política común de derechos humanos, pero porque tenemos dos visiones diametralmente opuestas de los derechos humanos. Ese es el problema. Nosotros creemos que los derechos humanos son de todos. Hay otros que no. Como decía Eduardo recién, hay gente que no tiene derecho a los derechos humanos. Hay ideas que no merecen ni siquiera ser debatidas. Y esto es lo preocupante. Esto es lo preocupante. Porque sin eso no logramos encaminar al país. Y vamos a seguir chocando con la misma piedra, ¿eh? Vamos a seguir chocando. Si no podemos lograr políticas de Estado en temas centrales, como por ejemplo los derechos humanos, y seguimos discutiendo cosas que pasaron. Pensemos un poquito, el golpe de 76 tuvo lugar hace 44 años, 2 generaciones atrás, y no podemos dar vuelta a la página. Tenemos que preguntarnos qué nos pasa a los argentinos. Ojo, dar vuelta a la página no significa levantar una pared y decir acá no pasó nada. Pero no podemos ni siquiera debatir eso. No me acuerdo si es hoy o ayer el artículo, creo que hay un artículo en La Nación de Morales Solá o de Pañi, no me acuerdo quién lo escribió, donde dice, ¿ustedes se imaginan hoy a los americanos discutiendo entre Jefferson y Adams o discutiendo Churchill y Chamberlain? Miren, esto ya pasó. Miremos al mundo, pero tenemos que construir, porque si no logramos primero sacar nuestros fantasmas del pasado, nos vamos al diablo. Es complicado el tema. Bueno, Alfredo, yo creo que todos están para quedarse todo el tiempo. De todos modos, bueno, creo que venimos muy enriquecidos, salimos muy enriquecidos, muy humanizados y muy con ganas de hacer, que este es nuestro objetivo. Ojalá. Los comentarios del chat son unánimes. Yo, Eduardo, a ver, hay varios por el chat me pedían mi mail o mi teléfono. Si me esperan medio segundo, se los subo ahí, así lo pueden copiar. Dale. Cualquier cosa estamos en contacto. A ver, para que hago el chat genérico. Igual esta charla estará subida en YouTube en la dirección nuestra, ¿no? Ahí están, ahí acaban de poner el canal de YouTube. Está buenísimo. Ahí bueno, está. No, ahí haciendo un zapping muy rápido entre la gente, veo varias caras conocidas, así que agradecerles a todos, algunos que hacía tiempo que no veía. No los voy a nombrar para no generar sensaciones encontradas,
pero gracias a todos por la participación. Hemos tenido 70, casi 80 personas, lo cual para mí es una cosa muy linda. Ahora empieza el ego individual, ¿no? De ver cuánta gente juntamos, junté tanta gente o menos gente que fulano, o más gente que mengano. Agradecerles y a disposición para lo que quieran. Para Muy seguir bien. charlando. Aprovechen, yo les digo una cosa, aprovechen las herramientas tecnológicas. Yo el 13 de marzo estuve en Mendoza, casualmente fui a dar clases, la última semana antes de la pandemia, y desde entonces estoy encerrado en Buenos Aires, pero me ha permitido la pandemia estar en Tucumán, en Jujuy, en Salta, en Córdoba, en Mendoza. Entonces, aprovechenme, aprovechen a toda la gente, que estoy seguro que todo el mundo quiere charlar, quiere estar disponible para lo que cuenten. Ya pasé mi teléfono, mi celular y el correo electrónico, no tengan ningún problema. Obviamente, cuando salga la pandemia, espero que podamos charlarlo con un buen vino, un asado y alguna cosa típica, los que son del norte, los mendocinos algunas empanadas y un buen vino. Pero bueno, y desde ya a disposición de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que le hemos ayudado muchísimo. Así que acá tenés aplauso virtual. Y bueno, gracias. Después les contamos los canales habituales, cómo sigue nuestra escuela. Pero hoy la hemos disfrutado mucho. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, gracias Eduardo por la invitación y como digo, a disposición. Chao, hasta luego.